por este nuevo logro de voces, el número 48, entiendo. Sí. Así que eso mismo expresa una continuidad bastante inusual, mezclada con una pluralidad de voces, porque cuando uno va repasando los diferentes números se encuentra realmente una diversidad de opiniones, de criterios, de paradigmas, y creo que estas son cuestiones que refuerzan muy bien el papel de la universidad en Argentina. Quiero también, aunque no esté presente, agradecerle a Nilda Garré, quien fue la que convocó a este número. Ella me había solicitado un texto que, si lo quieren consultar, obviamente está ahí a disponibilidad, que es sobre la evolución de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos en materia de defensa. Pero conversando con GAC y también con Nilda casualmente, se me ocurre que quizá, más que hacer un repaso de ese texto, convendría comentar o hacer algunas observaciones sobre un tema hoy bastante presente. Incluso hoy hay una declaración del candidato Scioli al respecto, como ustedes podrán consultar, sobre el vínculo entre Fuerzas Armadas y el tema del narcotráfico. Estamos, en primer lugar, ante un terreno conjetural. Digo conjetural porque no sabemos, no hay evidencias claras, por lo menos, de que esto provenga del seno de las Fuerzas Armadas. No hay militares que se están pronunciando de manera persistente o en círculos cerrados sobre este tema. Puede haber comentarios, eventualmente, pero no tenemos una voz que venga desde el corazón de las Fuerzas Armadas proclamando o reclamando o sugiriendo o proponiendo algo en este contexto. Esta es otra vez, entonces, y no es nuevo esto en la historia argentina, una propuesta de los civiles hacia los militares. Un modo de intervención, de participación, de involucramiento en tareas que no le competen, que serían hoy ilegales a la luz de las disposiciones que tenemos, pero que es una propuesta de civiles. Y yo remarcaría que es una propuesta de civiles. Lo segundo en esta dirección es que no está claro si este deseo de algunos sectores civiles es simplemente en función de, entre comillas, el peligro de las drogas. Si así fuera un peligro, después vamos a ver si es un peligro o no, o si esta es simplemente la punta del iceberg de una agenda mucho más complicada, que empieza por un cambio de legislaciones, un cambio de lugares asignados a las Fuerzas Armadas, y que puede conducir a un rol desproporcionado de los militares nuevamente en la vida civil argentina. No tenemos muchos rastros aquí, ni muchas huellas. No parece ser que los proponentes de un rol más activo de las Fuerzas Armadas en materia de drogas tengan una estrategia de largo plazo, pero creo que son tan coherentes las voces y tan consistentes en sus expresiones que me animaría a decir que esto no es solamente en relación a las drogas. Y me animaría a decir también que así sea de manera preventiva, no es simplemente estar alerta, sino
preparar política, social, académica, intelectualmente, un argumento más sofisticado, porque mi impresión es que vamos a un empeoramiento, por un lado, del tratamiento del fenómeno de las drogas y que van empujando, por lo tanto, de manera hasta ahora acotada, a buscar alguna participación distinta, entre comillas, de los militares en la vida pública. La misma idea que lanzó el candidato Massa y sus consejeros en esta materia de seguridad ampliada, nos muestran ya un término, nos muestran una definición, nos muestran, podemos, obviamente supongo yo que muchos de los que están acá no la comparten, pero quiere decir que aquí hay en ciernes, hay en conjetura, hay en argumentación algo más denso. Y no veo del otro lado, es decir, del lado que uno podría considerar más civilista, más democrático, más progresista, una forma de hacer frente a esto de manera mucho más decisiva. No la veo, no la escucho, no la leo, y me parece que en el terreno del discurso y en el terreno de las expresiones, esto no es un tema menor. Un discurso coherente frente a la ausencia de un discurso hace que el discurso coherente vaya ganando un viso, aunque sea tibio, pero de legitimidad. Y en este sentido también me parece que detrás de esta idea hay, como bien comentaba recién Sabina en uno de sus puntos finales, por lo menos en algunos cuadros políticos, cuando uno tiene acceso a algunos documentos o algunas conversaciones sobre esto, una postura denigratoria de las Fuerzas Armadas. No sirven para nada, no tienen armas, no tienen hipótesis de conflicto, pongámosla a hacer algo. Yo creo que tentar con la denigración de las Fuerzas Armadas es un problema muy grande para un país. Ni las Fuerzas Armadas se lo merecen. Las Fuerzas Armadas quisieran hablar de temas de defensa, con civiles, en serio. Pero no puede ser que el punto de ingreso a un mejor debate sea ese, y sea de esa manera. Dicho lo anterior, entonces, me gustaría enfocarme más sobre el tema drogas y Fuerzas Armadas, y lo primero que quisiera decir es que lo que hemos visto en esta campaña pareciera nuevo, pero no es nuevo. Si uno hace un listado de iniciativas, pronunciamientos, proyectos de ley, en la materia va a encontrar que en el último cuatrienio ya el tema venía siendo objeto de, por lo menos, de una introducción en el vocabulario político. Miren a la candidata a vicepresidente de Macri, Gabriela Michetti, como senadora, presentó un proyecto de ley sobre derribo de aviones. ¿No? Vayan a fijarse, pero vayan a buscar todos los del peronismo federal y los radicales, ¿no? Entonces todo esto ya estaba rondando desde hace un tiempo. Tomen en consideración algunas de las declaraciones de los últimos 2 años del candidato Scioli, por ejemplo, ¿no? En fin, quiero decir que el escenario electoral eleva la visibilidad del tema, pero el tema tiene una incubación previa que ha sido gradual, que ha sido medida, y a mí no me sorprende tanto que aparezca justo en una coyuntura electoral. Me parece que aparecer de imprevisto en una coyuntura electoral no tendría ningún sentido, no cubriría 2 minutos de televisión. Pero cuando uno va formando un clima de opinión en torno a este tema, obviamente la elección
es el que visibiliza, catapulta a una dimensión más inquietante o alarmante esta cuestión. Lo segundo que quiero decir respecto a esto es que tenemos información sobre el tema de las drogas. No es que no tengamos información. Los datos son muy fragmentados en muchos casos, tenemos años incompletos, tenemos algunos estudios, otros muy buenos, otros regulares. No es un problema argentino, de hecho, en muchos lugares los problemas de lidiar con cuestiones que hacen a la delincuencia, al crimen organizado, es difícil de investigar, de indagar bien. Nuestros sistemas de recolección de datos en algunos casos son pobres o en algunas provincias son distintas a las de otras, pero tenemos algunos datos. Por ejemplo, tenemos los estudios del Cedronar sobre consumo. Existen estudios sobre consumo. ¿Y qué nos muestran los estudios de consumo? Bueno, nos muestran, los últimos dos son del 2010 y del 2014, que hay una estabilización del consumo de cocaína en el país, hay una estabilización del consumo de marihuana, no crecieron ninguno de los dos. Es más, los datos más alarmantes fueron los del 2008, no los del 2010 y el 2014, me refiero al auge de estas dos sustancias, pero el núcleo inquietante es que en términos del PACO, entre el 2010 al 2004, si bien estamos hablando de cifras menores, pasó de 0.2% de la población a 0.4% de la población. Y en sectores muy claramente vulnerables. Entonces, evidentemente allí hay un problema de consumo y sus efectos, pero en vez de, digamos, aproximarse como usualmente se hace aún en los países que tienen políticas punitivas, de desagregar este fenómeno, de aclararlo, de debatirlo, de tener políticas focalizadas, hablamos en genérico del auge de las drogas en Argentina. Los datos no nos muestran eso, nos muestran un incremento del consumo de PACO. Por otro lado, es verdad, y no es una sensación ni una percepción, que la población, que la ciudadanía se siente más insegura. En mi universidad hay un centro de investigación en la Ditela que toma desde marzo del 2008 lo que se llama el índice de victimización. Esto es, le pregunta a las personas si en el año anterior, en los 12 meses anteriores, ha sido objeto de algún atraco, robo, delito, ataque, etc. Y esto lo hace en las 40 ciudades más pobladas, en los 40 distritos más poblados de la Argentina. En marzo del 2008, el 27% de la población contestaba, respondía que había sido objeto de algún robo, atraco, delito, etc. En septiembre del 2014, el 38% de la población. Entonces es verdad que la gente se siente más insegura porque ha padecido algún nivel de hecho que la ha afectado. Pero no tenemos para nada en claro que este incremento de la inseguridad se deba al tema de las drogas. No lo tenemos en claro. No tenemos estudios nítidos que nos prueben que este avance de la delincuencia, del robo, esté entrelazada solo y principalmente con el tema de las drogas. ¿Sí? Entonces nos falta averiguar e indagar mejor esto. Pero esta misma sociedad, obviamente, ante esta situación, uno entiende que puede reclamar una acción más decidida de parte del Estado. Sabemos que tenemos uno de los sistemas más distorsivos de gasto de política pública en materia de drogas del mundo.
Aproximadamente, para que se entienda este tema, en la mayoría de los países, y en esto incluyo a países de la región y en particular a Estados Unidos, para que se tenga en claro lo que voy a decir, se destina el 60% del presupuesto a reducir la oferta y 40% a controlar la demanda. 60-40. 60-40. Todos los estudios dicen que sería mucho más efectivo hacer más inversión para controlar la demanda, para reducir la demanda. Pero, ok, la práctica de los estados es 60-40. En el caso argentino es 95-5. 95% se destina a combatir la oferta y apenas el 5% en prevención, educación, en materia de políticas sociales que aborden cuestiones vinculadas a la vulnerabilidad y los riesgos de las poblaciones en condiciones de potencial demanda. Entonces, ahora, esto exige, y esto seguramente demanda de la sociedad, tácitamente, una mejor distribución. Pero en ningún lugar está establecido que esto se pueda hacer a su vez con las Fuerzas Armadas. Esto no tiene nada que ver las Fuerzas Armadas en esto. Aun si uno pensara que pudieran cumplir algún lugar en el control de este fenómeno. Pero bueno, estamos en esa situación de que tenemos un sistema distorsivo, pero en vez de tener y procurar políticas públicas alternativas y usar la campaña electoral para eso, hay propuestas de cómo militarizar el combate contra las drogas. Tenemos estudios de la Procuraduría de Narcocriminalidad que son brutales en sus resultados. El último, el del 2014, que se hizo sobre la ley de desfederalización en materia de drogas. Ustedes saben que hay una ley de estupefacientes, pero hay una ley del 2005 que permitió que cada provincia readjudicara un sistema de sanciones específicos en virtud de alguno de los delitos vinculados a las drogas. Hay 3 provincias que lo han hecho, que han desfederalizado, es decir, han asumido federalmente parte de los delitos, que son Buenos Aires, Córdoba y Salta. El estudio de la Procuraduría de Narcocriminalidad del 2014 sobre la provincia de Buenos Aires muestra claramente que las cárceles de la provincia, y lo único que hace la policía es detener a jóvenes y a pobres. No hay desmantelada ninguna gran banda de narcotráfico. Ningún delito grave ha sido frenado por vía de esta desfederalización de las drogas. Y ahora tenemos en Salta los que quieren hacer muros a su vez, o murallones, como forma de frenar este tema. ¿Qué quiero decir aquí? Ya tenemos algunas experiencias de que la descentralización, desfederalización, no es lo mejor para combatir este fenómeno. Lo sabemos, pero no solamente en el caso argentino, hay varios otros ejemplos internacionales que nos podrían ayudar. Provincia de Buenos Aires, que a su vez, dado que no pasó por ley, pero sí pasó por decreto, tiene policías locales. Más de 50 policías locales. En momentos en que en el mundo, y particularmente uno de los países más afectados, que es México, está tomando una serie de decisiones para terminar con la enorme cuantía y dispersión que tenían sus fuerzas policiales, centralizarlas en unas pocas estructuras policiales y crear una gendarmería al estilo de la que tiene Argentina. ¿Para qué? Para no seguir involucrando más a las Fuerzas Armadas propias en el combate contra las drogas. Pero si uno va a otros países, observa también que ha sido fundamental, pongo el caso de Colombia, la reforma de la policía para hacerla más eficaz, mejorar los sistemas de inteligencia dentro de la policía para hacerla más eficaz. Pero a nadie se le ocurre multiplicar las policías para combatir el narcotráfico.
Entonces, ¿sabemos algunas cosas? Sí sabemos algunas cosas. ¿Tenemos algunos datos? Sí tenemos algunos datos. ¿Necesitamos mejor información, más estudios? Sí, sin duda. Pero nada de lo que aquí acabo de señalar con estos 5 o 6 datos tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Es decir, no resuelve absolutamente nada las Fuerzas Armadas en estos temas. Lo otro que me parece importante es hacer un repaso ligero, y prometo hacerlo bien ligero, así damos tiempo para preguntas o comentarios, de qué es lo que sabemos de lo que se llama la participación activa de las Fuerzas Armadas en materia de narcotráfico. Hay 4 formas de ver la participación. La primera es entender la participación de las Fuerzas Armadas como parte de lo que se conoce como guerra contra las drogas. En este caso es asimilar lo que Estados Unidos hace hacia afuera, pero no hacia adentro. Ustedes saben que por ley de 1878 Estados Unidos tiene claramente definidas las funciones que corresponden a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad. Sin embargo, hacia afuera, la promoción de una intervención activa de las Fuerzas Armadas ha sido la política más proclamada por Washington en la región. Y aquí me parece que en la medida en que, entre otras, caiga Argentina, hay mucho en juego en que Argentina decida involucrar a sus Fuerzas Armadas. No es el dato menor. No es el dato menor. Argentina es un país grande e importante. Ya México las tiene a las Fuerzas Armadas involucradas, ya Colombia las tiene, ya Venezuela las tiene, ya Brasil de hecho las tiene en las favelas, en parte por no tener cuerpos intermedios. Si Argentina termina aceptando esta tesis, creo que tendremos una latinoamericanización de la guerra contra las drogas difícil de revertir. Entendiendo por latinoamericanización de la guerra contra las drogas el involucramiento activo de las Fuerzas Armadas en el combate contra las drogas. Así que a mí me parece que Argentina es un caso emblemático. Hay mucho más en juego ahora que en el pasado. Segundo, algunos han entendido la participación activa como el desmantelamiento de los nudos de producción de las drogas. Y aquí los datos de la ineficiencia o corrosión o incompetencia de las Fuerzas Armadas son un poco elocuentes también. Según datos de Naciones Unidas, Afganistán tenía en el año 2001 8.000 hectáreas de amapola y producía 185 toneladas de heroína. En el 2014, con las fuerzas de la OTAN ocupando Afganistán, el total de hectáreas fueron 224.000 y el total de la producción de heroína fue de 6.400 toneladas. Repito, pasamos de 185 toneladas a 6.400 toneladas. Colombia, datos de Estados Unidos, 2013, 85.000 hectáreas de hoja de coca, 185 toneladas de cocaína. Año 2014, 122.000 hectáreas cultivadas de coca, total de producción 245 toneladas de cocaína. El ejemplo más emblemático. El éxito que hay en América Latina tiene estos datos. El éxito del involucramiento en el terreno rural de las Fuerzas Armadas, de ir a terminar con los cultivos, de erradicar con productos químicos estos cultivos, de desmantelar laboratorios, etc. Otra forma de hablar de la participación activa ya no es simplemente el desmantelamiento de los nudos de producción o de los centros de producción, sino ataque al crimen organizado, particularmente en el ámbito urbano. ¿Sí?
Y probablemente México es el ejemplo más claro en los últimos años de un involucramiento muy fuerte, particularmente del ejército, pero no solo del ejército. Pero ante los ojos del ejército se les escapó el Chapo Guzmán sin ningún problema. Según los datos de Amnistía Internacional, hubo 85.000 muertos vinculados al fenómeno del narcotráfico en México. Según Amnistía, entre el 2003 y el 2013 subió un 600% la violación de los derechos humanos, en gran parte cometidas por las Fuerzas Armadas. Los países de Centroamérica son los que más han creado cuerpos de élite urbana, militares, frente al tema del crimen organizado. Honduras es probablemente el caso más emblemático, que creó la Policía Militar de Orden Público. Policía Militar de Orden Público. La tasa de homicidios de Honduras es de 103 por 100.000. Hoy. La tasa de homicidios en Argentina es de 7 por 100.000. La mayoría de los crímenes en Honduras son urbanos, no rurales ya. Estas policías militarizadas o estos militares haciendo tareas de orden público poco han contribuido ni a frenar el crimen organizado ni a debilitar las organizaciones. Otra cuarta forma de entender la participación activa es mediante la política de derribamiento de aviones. Hay distintos países en América Latina que ya tienen leyes al respecto. Son Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Paraguay y Venezuela. Todos esos países tienen algún tipo de legislación de derribo de aviones. Esto no es un tema ideológico. Los dos últimos en tener leyes de derribamiento de avionetas han sido Bolivia y Venezuela. Venezuela es el país que el año pasado más avionetas derribó en América Latina. Pero en todos esos países que acabo de mencionar, o crecieron las bandas o crecieron las rutas del narcotráfico, a pesar de una política de derribamiento de aviones. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Es que esta política de derribamiento de aviones ni sirvió como disuasivo, ni sirvió como elemento represivo de este fenómeno. Digo eso porque hay muchos en Argentina que dicen, no, es una ley para que se disuadan los narcotraficantes. ¿Cómo se disuadan los narcotraficantes? ¿Qué quiere decir que se disuadan? Además, los pocos datos fidedignos que da el Ministerio de Seguridad en materia de rutas en Argentina muestran que los últimos 2 años, más que crecer el vuelo de avionetas o de aviones pequeños en el norte argentino, lo que ha crecido es el tránsito de sustancias psicoactivas por medios terrestres y fluviales. Con lo cual, no es comprender la naturaleza de este fenómeno, mutable, cambiante, adaptable, que en tanto y cuanto uno le ponga un foco de represión de un tipo, va y busca y procura una vía alternativa. Y confundir en consecuencia el hecho de que un instrumento como el derribamiento de aviones, además, está internacionalmente fuertemente contenido por los graves problemas que ya ha habido en materia de derribo de aviones. ¿Sí? Aviones iraníes por parte de Estados Unidos, aviones coreanos por parte de Rusia. Hay una infinidad de casos que han llevado a la aviación civil internacional a ser estrictísimo en el sentido de no abrir ese paraguas. Termino entonces. Este es un tema que han traído los civiles. Este es un tema que los militares, hasta el momento en Argentina, yo no conozco pronunciamientos decisivos o efectivos. Y me parece que hay que entender que
el tema no se va a terminar en esta elección. Y que seguramente estos actores van a seguir insistiendo, con un fuerte respaldo sin duda de Washington y de otros actores que procurarán ahora sí involucrar a las Fuerzas Armadas en algo en que ya sabemos termina violando los derechos humanos, termina generando desbalances entre civiles y militares, termina generando corrupción, termina generando desmoralización en las Fuerzas Armadas, termina generando un menor grado de defensa y de inteligencia y una mayor transformación de las Fuerzas Armadas en una suerte de combatientes del crimen. Posiblemente eso es lo que algunos estén buscando. Convertir a las Fuerzas Armadas en unos simples combatientes del crimen, con todo lo que eso traiga, con sus consecuencias, sus efectos de mediano y largo plazo. No observo a muchos sectores sociales, muchos grupos progresistas, muchos actores movilizados detrás de esto, y me parece que hay un cierto adormecimiento. Es como si todos hubiéramos consumido una buena dosis de heroína. Gracias.